Bien, sean bienvenidos jóvenes nuevamente a esta segunda sesión, o la tercera en realidad, ¿no? Tercera sesión de la materia de álgebra de la Universidad NUR. Miércoles 3 de junio del 2020. Bueno, nos quedamos en este ejercicio, ¿no? Les había pedido que lo resuelvan. Vamos a resolverlo rapidito. A ver, veamos. Entonces, fíjense que en este ejercicio tenemos una ecuación cuadrática, pero con un solo término, que es x al cuadrado. Entonces, aquí lo que habría que hacer era justamente resolverlo, ¿no? ¿Cómo lo resolvieron? Liz, le faltó la x al 4x, sí. para que sea factor común. Aquí factor, ¿no? 4x, ¿no? Sí. Ahí. Porque le dije que resuelvan por factor común, entonces aquí la x sería x más 4, mayor que 0, y aquí... El otro da menos 4, Liz. X sub 2. Y el x1 da menos 4, entonces aquí x1 daba mayor que 0, y el x2 da mayor que menos 4, porque resulta que este valor positivo va con negativo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el resultado de las dos incógnitas. Nos vamos aquí a nuestro eje de x. Cuando valga 0, ¿no? El valor, cuando valga 0, como es abierto, entonces lo dejamos de esa manera, va hacia la derecha, por lo tanto, esto va hacia allá. Y aquí es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? Les dije, desde el menos infinito va negativo, 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 hasta llegar al 0 y de ahí cambio de signo a positivo, ¿no? En el segundo término, que es menos 4, pasamos nuevamente la línea, ubicamos el menos 4 acá, tenemos nuevamente el conjunto abierto, va hacia la derecha, y fíjense de que el signo negativo llega hasta menos 4, y después sube a positivo, cambia a positivo, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es lo que vamos a hacer aquí es agarrar y aplicar la ley de los signos, y entonces fíjense de que desde menos 4 y 0, entonces aquí vamos a trazar una línea imaginaria. Ahí tenemos. Entonces aquí tenemos menos por menos da más, menos por más da menos, y más por más da más. Fíjense que ahora, a diferencia del anterior ejercicio, el valor de la condición es mayor que, por lo tanto, ese mayor que tiene que ser el valor positivo. Y los valores positivos se encuentran fuera de entre menos 4 y 0. Fíjense que acá tenemos un valor positivo, acá tenemos otro valor positivo. Quiere decir que la solución se encuentra por fuera de menos 4 y fuera de 0, ¿no? Entonces, hacia la derecha.
Entonces, el conjunto solución acá, el conjunto solución aquí sería abierto desde menos infinito hasta el menos 4, abierto también porque no se toma en cuenta el signo por el que la condición es mayor que, no se toma en cuenta el valor, perdón, y tenemos que unir esos valores con el otro positivo que es desde 0 para hacia el más infinito. Entonces aquí sería unión, aplicamos el símbolo unión, y ponemos abierto nuevamente desde 0 hasta infinito abierto. ¿No es cierto? Entonces, a diferencia del anterior ejercicio, acá los resultados son fuera de esos valores que estaban adentro, por lo tanto debo usar un símbolo de conjunto, que es la unión, y utilizar los dos valores que tenemos en este sentido, ¿no? ¿Les quedó claro en este ejercicio? ¿Así lo pudieron resolver? Lisa, una preguntita. ¿Había alguna posibilidad de que, digamos, yo lo haya hecho con x más 2 y x menos 2? ¿O no? No, no se podía así, porque podrías haber hecho el caso 5 de factorización, que es, acuérdate que te dijimos, ¿no? Que cuando es positivo y son cuadrados perfectos, aplicamos caso 5, que es la diferencia de cuadrados, ¿no? Pero no diferencia de cuadrados, la suma de cuadrados perfectos. Podrías haberlo hecho así, digamos, ¿no? Yo me olvidé de ponerle la X ahí para que puedan hacer factor común. Listen, a mí me salió igual, pero no puse ese signo de conjunto. No sabía. Yo lo hice en 2. No sé si lo revisó mi ejercicio. Me lo mandó al Facebook, ¿no? Sí. Yo se lo mandé en WhatsApp y dicen. A ver, según lo que estoy viendo que pusiste acá, claro, había que ponerlo la unión. Eso lo único que te faltó es utilizar el símbolo de unión, porque se supone que aquí tenés dos áreas de solución, ¿no? Tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces sí o sí tienes que usar ese símbolo para poder completar el ejercicio. Después todo está bien. Ya, gracias, Lisa. Dicen, el mío se puede fijar, por favor. A ver, ¿me lo mandó a WhatsApp? Por WhatsApp. Sí. ¿Carolina? Sí, dicen. Ya, no te olvides que en el conjunto solución pusiste desde menos 4 y 0 y uniste con 0 y más infinito. En realidad, del lado derecho entre 0 y más infinito está bien, pero el menos 4 y 0 no, porque acuérdate de que el valor que vas a tomar en cuenta viene desde menos infinito, desde acá, y llega hasta menos 4, ¿no? Y entre menos 4 y 0 no lo vas a tomar en cuenta porque el valor es negativo y el signo es mayor que. Entonces no se puede tomar en cuenta ninguno de estos valores en medio de aquí. ¿Entiendes? Ya, sí. Ay, no la corregí. Denme un minuto, por favor, que están tocando la puerta de mi casa. Un ratito, por favor. Son los testigos de Jehová. Ok. Listo, jóvenes. Entonces, con esto yo creo que queda claro cómo tienen que resolver los ejercicios de ecuaciones. Ahora, en los planteamientos de problemas, aquí lo he hecho yo los más fáciles, ¿no? Para que entiendan. Pero en realidad los ejercicios más difíciles son aquellos igualitos como las ecuaciones de primer grado, de segundo grado, donde ustedes tienen que aplicar factorización, tienen que aplicar fórmula cuadrática, en el caso de segundo grado, ¿no?
En el caso de primer grado tienen que aplicar la multiplicación, suma, resta, división de polinomios, de términos semejantes. O sea, aplicar todo el álgebra en realidad, para tratar de llegar a encontrar la respuesta de la variable x, en este caso de la incógnita. Ya de ahí después graficarlo por medio de los signos es lo más fácil que ustedes pueden hacer para encontrar la solución de la condición de estas inecuaciones. ¿Ok? ¿No queda ninguna duda de esto? Bien. Como no queda duda, pongan ahora trigonometría. Vamos a ver cómo están ustedes en trigonometría. ¿Les gusta la trigonometría? ¿Quiénes se acuerdan los conceptos de trigonometría? La medición de los triángulos, coseno, seno y eso. Correcto. Es la medición de un triángulo, ¿no? Por favor, vamos a limpiar esta pizarra que está muy sucia. En la trigonometría, pues, no la ocupamos mucho en nuestra área, solamente para... ¿Y qué la podemos aplicar? Digamos, la aplicamos cuando queremos saber, como dijo su compañera, a qué es igual el seno, el coseno, ¿no? Más que todo en eso nos basamos cuando queremos nosotros aplicar al cálculo, ¿no? Entonces, el objetivo del álgebra en esta materia básicamente está dada en que ustedes se memoricen las razones trigonométricas y puedan aplicarlas en los ejercicios que vendrán en cálculo 1. Entonces, hay una forma bastante interesante, bonita, que se aprende en este caso, las razones trigonométricas. Porque tenemos las leyes trigonométricas que no vamos a entrar ahí. Tenemos las identidades trigonométricas que no vamos a entrar ahí. O sea, básicamente nos vamos a basar en los triángulos. Eso nomás va a ser nuestro avance de este tema. Pregunto, ¿a qué es igual el seno? ¿Alguien sabe? No saben, ¿no? ¿Se han olvidado? ¿A coseno sobre tangente? ¿No es? ¿Cómo? ¿Coseno sobre tangente dice? Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Resulta que la trigonometría, jóvenes, tiene sus razones trigonométricas, como dicen, que es el seno, ¿no? Coseno y tangente, ¿cierto? Dentro de esas razones trigonométricas, ustedes deben determinar a qué es igual. Por ejemplo, tenemos acá un triángulo, ¿no? De esta forma. Ahí tenemos un triángulo, acá tenemos el ángulo de 90 grados. Y normalmente en un triángulo rectángulo, ¿no? El lado más largo del triángulo se llama, ¿qué cosa? Se llama hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Se llama hipotenusa. Y dentro de este triángulo normalmente tenemos ángulos, aparte del de 90 grados, por ejemplo,
tenemos un ángulo aquí llamado ángulo alfa, ¿no? De esta forma. O tenemos, por ejemplo, el ángulo beta, ¿no? De esta forma. Entonces, cualquiera de los dos ángulos, dependiendo de qué es lo que queremos hallar dentro de la función trigonométrica, nosotros vamos a determinar sus lados opuestos a sus lados de la hipotenusa. Es decir, si yo, por ejemplo, tomo en cuenta este lado de aquí, del triángulo, entonces, en base a este ángulo, ¿no? Aquí va a aparecer un cateto, ¿no? Se llama cateto, y acá también tenemos otro cateto. Pero el que se encuentra al lado del ángulo será cateto adyacente. Y el que se encuentra al otro lado del ángulo será cateto opuesto. ¿Cierto? Entonces, si fuese, por ejemplo, el ángulo en este lado de aquí, nosotros al lado de lo que se encuentra el ángulo será aquí, será el cateto adyacente, y al otro lado del ángulo, en este caso beta, será el cateto opuesto, ¿no? Entonces, pero ahora, en función a la hipotenusa y a los catetos, ¿cuál es el valor de seno? Entonces, para poder determinar eso, nosotros tenemos una pequeña fórmula o, vamos a poner aquí, un método de razones trigonométricas. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esas razones trigonométricas? La vamos a determinar por medio de esta canción. Le vamos a poner aquí, miren, co, ca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. ¿Sabían ustedes esa forma de aprendizaje de las razones trigonométricas? Coca, 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 hip, hip. Vamos a ponerlo aquí. Coca, coca, hip, hip. Ahí está. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo memorizado esa forma de canción, del coca, coca, hip, hip, voy a poder encontrar todas mis razones de una forma mucho más fácil. Entonces, si dije coca, coca, hip, hip, entonces ahora aquí, hacia atrás, va a venir nuevamente coca, 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 hip, hip, coca, coca, hip, hip. ¿Sí? ¿Vieron? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. O sea, estoy haciendo una canción para poder determinar mis razones trigonométricas. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, el seno será el primero, ¿no? Luego tenemos, estaba bien como hice hace rato, ¿no? Aquí lo he vuelto a borrar. Entonces aquí tenemos coca, coca, hip, hip. O sea, son dos cocas. Estamos haciéndole publicidad a la Coca-Cola. Coca, 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 hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Sí, son dos veces. Correcto. Ahí está. ¿No? Entonces, el primer valor, y volvemos hacia atrás nuevamente como coca, coca, hip, hip. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí. Porque el primer valor es el valor de seno. El segundo valor va a ser el valor de coseno. Y el tercer valor va a ser el valor de la tangente. El otro valor será su inversa de la tangente, que sería la cotangente.
El otro valor sería su inversa de coseno, que sería la secante. Y el último valor sería la inversa de seno, que sería la cosecante. Ahí. Ahora sí, ¿no? Entonces, repasando nuevamente, si queremos aprender las razones trigonométricas, decimos coca, coca, hip, hip, y volvemos a poner lo mismo, pero inversamente. Coca, coca, hip, hip. Y empezamos con la primera término, la primera razón es el seno, el segundo es el coseno, y el otro es la tangente, y las inversas de estas razones son la cotangente, secante y cosecante. Ese es un método que resulta mucho para aprender a encontrar estas razones trigonométricas. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, ¿cuál es la razón, cuál es el seno en este ángulo, por ejemplo? ¿No? O sea, suponiendo que me voy a basar en el ángulo alfa, aquí. Entonces yo les digo a ustedes, ¿cuál es el seno del ángulo alfa? Considerando que dice que el seno es igual a ¿qué cosa? ¿A qué había sido Juliana? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, correcto. Entonces, si aquí está mi ángulo alfa y quiero calcularle el seno de ese ángulo, entonces el valor que voy a agarrar es este lado, el cateto opuesto, y lo voy a dividir sobre su valor de hipotenusa. ¿Cómo les enseñaron en el colegio? ¿Se las enseñaron con esta canción? No. ¿No? ¿No, Juliana? ¿Carolina? ¿Te la enseñaron así? ¿No? No. ¿Bruna? No. ¿Cómo es, Bruna? ¿La aprendiste así la canción? ¿Las razones o no? No, Lisen. Súper fácil así. ¿Súper fácil? Sí. Entonces fíjense que aquí, por ejemplo, es repetir solamente coca, coca, hip, hip, y luego coca, coca, hip, hip. ¿No? Entonces con eso ya sabemos todas nuestras razones trigonométricas y ya podemos encontrar los ángulos, encontrar los valores de los catetos, podemos encontrar el valor de la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa tiene una fórmula que se llama la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan de esa formulita? Vamos a repasar por aquí. ¿A qué es igual el teorema de Pitágoras según... aquí ahora, vamos a hacerlo aquí al ladito nomás para no borrar. La hipotenusa dice que es igual, ¿no? En este caso vamos a nombrarlo acá en el... Vamos a nombrarlo como H, ¿sí? Va a ser igual, dice, a la sumatoria de sus catetos, cateto opuesto más cateto adyacente, ¿no? Y normalmente esto debería estar elevado al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Me están escribiendo. Entonces, la hipotenusa, según el teorema de Pitágoras, dice que es la hipotenusa al cuadrado, que es igual a la sumatoria de los catetos, en este caso, también al cuadrado, ¿no? De esta manera. Y sumamos dichos catetos, ¿no? Entonces, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa siempre es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, con esa formulita, ustedes pueden encontrar el valor de la hipotenusa, considerando de que hay que tener en cuenta estos valores, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Tengo otra fórmula, otra forma para que aprendan también.
las razones trigonométricas. ¿Saben cuál es? Se llama, lo voy a borrar, no sé si ya lo copiaron. Voy a borrar aquí. Vamos a ponerlo de esta forma. Se llama SOH, fíjense lo que estoy haciendo ahorita acá, CAH, y pongo TOA. O sea, en realidad, fíjense lo que sería esta propiedad. SOHCAHTOA. Esa es la otra palabra. SOHCAHTOA. Y donde está la O y la A, al principio le ponen la H al fin, abajo, en el denominador, ¿no? Entonces, como son mudas, entonces van abajo nomás la H de esta manera. SOHCAHTOA. Donde esta parte de aquí viene a ser el seno, ¿no? Entonces, fíjense que esto es el seno. Esto de aquí viene a ser el coseno. Y esta parte de aquí viene a ser la tangente. Si es que solamente quisiéramos encontrar solo las tres primeras razones trigonométricas. Con la palabra SOHCAHTOA encontramos nuestras tres razones trigonométricas más importantes. ¿Se les enseñaron esa fórmula? Esa manera de encontrar el seno, coseno y tangente. No. ¿No? No. Por eso no les gusta la trigonometría, ¿no? Porque no les pidieron que memoricen esta parte de las razones trigonométricas. Dice que toda base trigonométrica, si no sabemos muy bien nuestras razones trigonométricas, no vamos a poder resolver ningún ejercicio. Nos va a costar muchísimo, por lo tanto, es importante que ustedes consideren siempre sus razones trigonométricas, de dominarlas, saber cuánto vale el valor de la hipotenusa, y con todo esto recién poder plantear ejercicios de trigonometría. ¿Ok? Bueno, vamos con el primer ejemplo. Escriban por favor ahí. Encontrar el valor de las razones trigonométricas. Encontrar el valor de las razones trigonométricas para el siguiente ángulo. Para el siguiente ángulo. Dibujen la gráfica del triángulo y pongan por favor ahí que el ángulo va a ser este ángulo de acá. El ángulo que estamos buscando es el ángulo tita. Lo tenemos aquí. Y tenemos 8 centímetros vale este lado del triángulo. Este otro lado vale 6 centímetros. Y el lado más largo vale 10 centímetros. Ahí está. Aquí tenemos todos nuestros valores de cada lado del triángulo. Ahora lo que me pide es hallar cuál es el seno, cuál es el coseno, cuál es la tangente de dicho triángulo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Ya sabemos muy bien cómo encontrar el seno, ¿no? El seno, si volvemos a aplicar acá nuestra formulita, decimos, ¿no? Hip. Volvemos nuevamente, hip. Ponemos las líneas y decimos, ¿no? El primer valor es el seno. Vamos a poner seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, por ejemplo, me piden que halle el seno de este triángulo. Por lo tanto, acá mi valor será seno igual a, dice, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, pregunto, ¿cuál de los lados es el cateto opuesto aquí? 6 centímetros. Sí, 6 centímetros. Cateto opuesto. ¿Qué acabamos de explicar al inicio, Lien o Bruna? Habíamos dicho de que si el ángulo se encuentra en este lado,
Lo que está al lado del ángulo se llama cateto adyacente y lo que está al otro lado del ángulo se llama cateto opuesto. Y aquí dice cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces no es 6, es 8. Entonces quiere decir que este valor es el cateto opuesto y este valor de aquí es el cateto adyacente, ¿no? Entonces, y acá obviamente ya sabemos que es la hipotenusa. Entonces, ahora sí, ya queda más entendido, ¿no? El ángulo siempre es el que manda, en este caso, a los catetos, ¿no? Entonces, si el ángulo hubiera estado aquí hubiera sido cateto adyacente, y aquí hubiera sido cateto opuesto, porque está al otro lado del ángulo. Siempre el cateto opuesto es lo que está al otro lado del ángulo. Entonces, el seno sería ¿cuánto? 6 centímetros, no, 8 centímetros, que es el cateto opuesto, ponemos 8, sobre la hipotenusa, que vale 10. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer valor encontrado, que el seno, aquí por si acaso me estoy olvidando ponerle el seno del ángulo, ¿no? Que en este caso es el ángulo θ. Entonces ahí tenemos 8 décimos, luego tenemos el coseno, ponemos aquí el coseno de θ de igual. Dice cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sería cuánto? Bien, ¿cuánto sería? 6/10. 6/10, correcto. Entonces esto sería 6/10. Luego ponemos la tangente. La tangente dice que esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cuánto sería ese valor? 8/6. Sí. Sería, cateto opuesto sería 8, cateto adyacente sería 6. Entonces aquí sería 8/6. 8/6. Y listo, ya encontré las 3 razones trigonométricas más importantes, que son el seno, coseno y tangente. Ahora lo que tengo que hacer es invertir. Si ustedes se fijan, los demás, que son la cotangente, secante y cosecante, son su inversa. Por lo tanto, aquí lo único que me queda hacer es decir, si la cotangente es la inversa de la tangente, entonces acá simplemente digo 6/8. Invierto. Si la cosecante es la secante es la inversa del coseno, en este caso, ¿no? La secante es la inversa del coseno, entonces aquí va a ser 10/6. Y si la cosecante es la inversa del seno, entonces la cosecante de θ en este caso va a ser 10/8. Obviamente que aquí ustedes tienen que simplificar, si en caso se puede simplificar, o lo pueden resolver de esa manera, ¿no? Dejarlo al lado. Entonces, esas son las razones trigonométricas. De esa forma encontramos los ejercicios o los valores del seno, coseno y tangente. Hasta aquí está súper fácil, ¿no? Vamos con el segundo ejercicio. Pongan ahí número 2. Determine cuáles son sus catetos y la hipotenusa de las siguientes figuras. Determine cuáles son sus catetos y la hipotenusa de la siguiente figura.
las siguientes figuras, ¿no? Entonces, tenemos la primera figura, va a ser esta de acá. Fíjense, por favor, el triángulo y fíjense dónde se encuentra el ángulo. Ese es el inciso A. El inciso B sería, vamos a ponerlo de esta forma, no siempre puede estar el triángulo de esa manera, puede estar así. Acá tenemos el ángulo de 90 grados y el ángulo se encuentra acá. Y el inciso C, tenemos un triángulo de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí el ángulo de 90 grados y su ángulo se encuentra acá. Resuelvan por favor y me mandan una foto a mi grupo de WhatsApp para que podamos calificar. Solamente tienen que hacer es ubicar cuáles son sus catetos y cuál es la hipotenusa. Nada más. Pongan el nombre a cada triángulo. Dicen, disculpe, ¿me puede dictar lo que dice en la 2 con el marcador rojo? Es que no lo logro ver. Ya, determine cuáles son sus catetos. Determine cuáles son sus catetos y la hipotenusa de las siguientes figuras. Gracias, Lisen. Ok, entonces aquí tenemos las tres figuras y pongan simplemente en cada lado del triángulo cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa y cuál es el cateto adyacente. Ya, no, bájate. Mira, te toca, mira, te toca. Ya me llegó el primero. El C. Lo has hecho un poco recto, creo. Sí, yo lo hice igual, le tengo que cambiar la figura, ¿no, Lisa? Sí. Lisa, ¿te fijas el mío? Ok, Brian. Está bien, Juliana, muy bien.